Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Hemos estudiado a esta altura 6 maravillosos capítulos. En el capítulo 1 conocimos quién es el Mesías, la palabra hecha carne, su naturaleza divina, el cumplimiento de todo en él. En Juan capítulo 2 aprendimos el proceso que lleva a su principio de señales, un milagro, la conversión y luego la purificación. Dos pasos fundamentales en la vida de todo creyente. En el capítulo 3, el encuentro con un principal de la sinagoga, un judeano, un judío, fariseo, que nos enseñó qué es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. En el capítulo 4 conocimos la historia fascinante de la mujer samaritana y cómo el Señor sabe todo lo que hizo y a pesar de eso no le dejó ni le abandonó. El que pudo juzgarnos nos dejó volver a empezar. En el capítulo 5 vimos el milagro en el estanque de Betesda, lo que desencadenó uno de los mayores discursos del Mesías delante de los fariseos, saduceos y judeanos. En el capítulo 6, pues vimos realmente en 2 días 71 versículos que componen el Juan capítulo 6. Vimos la multiplicación de los panes y los peces, un milagro inadvertido, y vimos que un milagro tan maravilloso, ¿sí? Pues desencadenó también el conocer las personas que están alrededor del Mesías, muchos que no querían seguirle por la palabra, por el significado de la señal, sino porque querían comer y llenarse y saciarse. Entendimos entonces que Él se mostraba como el pan de forma literal, pero lo que Él quería llegar a nosotros era mostrarnos que no debíamos trabajar por el pan que perece, sino el que pan para vida eterna permanece. Por eso entendimos que Él era el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y este capítulo nos mostró el carácter del Mesías. Ahora, una vez que terminamos este capítulo, no sé si lo sabían, pero duró 2 días este capítulo. El día prácticamente de la multiplicación, la noche, la tempestad, y al día siguiente el discurso que terminaría en la sinagoga en Cafarnaún. Ahora, si recordamos el capítulo 6, en el verso 4 nos dice que todo esto se dio en el contexto de estaba cerca la Pascua de los Yehudim, de los que estaban en Judea. Recuerden que Juan nos va a mostrar muchas cosas que los otros sinópticos no nos mostraron, pero también hay muchos de los detalles dados por los sinópticos, por los otros, Mateo, Marcos y Lucas, que él no va a mostrar. De hecho, aquí hay un salto de tiempo. ¿De qué está hablando, hermano Lincoln? Si el tiempo de Pesaj es marzo y abril, y como vamos a ver en Juan capítulo 7, pues esto es tiempo de Sucot, pues han pasado mínimo 6 meses. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que todo el capítulo 6, que fue enormemente grande en proporción, 71 versos, fueron 2 días. ¿Y de ahí saltamos 6 meses? Sí. ¿Y qué pasó en los otros 6 meses? Pues en los otros 6 meses el Señor mantuvo intimidad con sus discípulos, mantuvo esa relación de un maestro que instruye a sus discípulos. Y tal vez eso pudo haber causado muchos de los desmanes que vamos a ver en el capítulo 7 del día de hoy. Así que sin más, acompáñenme a estudiar Juan capítulo 7 versos del 1 al 10, donde conoceremos quién es la familia del Mesías y quiénes son sus hermanos. Juan capítulo 7 y verso 1 dice, después de estas cosas, justo lo que estamos hablando, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos, y esto ya lo hemos entendido, los de Judea, los judeanos, los principales, lo que son las autoridades religiosas, no étnicos, no podríamos decir todos los judíos, porque sus discípulos son judíos. Él es judío, procuraban matarle. Ahora, no fue la falta de valentía lo que hace que Jesús se quede en Galilea, sino el ser consciente de los tiempos que él tiene que cumplir. Sí, hermano Lincoln, eso es la verdad que bastante obvio cuando uno lee el verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de las autoridades religiosas o de lo que nosotros entendemos como de celebrarse en Judea. Ustedes acuérdense de que las 3 fiestas principales que se celebraban en Judea, pues era Pesaj, ¿sí? Era Pentecostés, Shavuot y Sukkot. Entonces se está hablando de que esta fiesta se celebra en Judea. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos este concepto, ¿sí? Con respecto a los
judeanos o a los de Judea, porque si no vamos a terminar, pues como ha hecho la religión por mucho tiempo, ¿no? Acusar a la etnia judía cuando no tiene nada que ver. Cuando sus discípulos eran judíos, cuando Pablo y tantos otros de los discípulos del Mesías, pues eran judíos y le amaban en gran manera. Por eso el día de hoy quisiera que nos quede claro, pues quiénes son los de Judea, los judeanos. Y ya en Hechos capítulo 4 nos lo dice. Dice así en el verso 5 en adelante. Al día siguiente, queriendo juzgar a Pedro, se reunieron en Jerusalén de Judea. Atención, ¿quiénes son los judeanos? Los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y toda la familia de los sumos sacerdotes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se toma esto de decir, bueno, los Yehudim, ¿sí? Los de Judea, porque no podemos acusar a todos los judíos y a toda la etnia judía. Estamos hablando de aquellos que viven en Judea, los habitantes, las autoridades religiosas. Y de hecho aquí lo dice muy bien. Se considera también a los de Judea, a la familia de los sumos sacerdotes, a la clase aristocrática. Entonces, habiendo eso dejado claro, continuemos entonces en Juan capítulo 7 y verso 1. Después de estas cosas, andaba el Señor en Galilea porque no quería andar en Judea, porque las autoridades judías, que como debería decir allí, puedes subrayarlo, puedes corregirlo en tu Biblia, procuraban matarle. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, que ya entendimos, estaba cerca la fiesta que se celebraba en Judea, la de los tabernáculos, ¿sí? Y quiero ser claro en esto, enfático, porque algunos dicen, ve, hermano Lincoln, allí dice que son la fiesta de los judíos. No, son fiestas que se celebran en Judea, ya lo hemos hablado, de Deuteronomio 16:16. O sea, son las fiestas que tienen que celebrarse, ¿sí? Físicamente allí cuando existía el templo. Pero para contrarrestar este argumento, que mejor que la Biblia. Levítico 23, verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. O sea que el término la fiesta de los judíos, sí, aquí es una mala, pésima traducción. Lo que tendríamos que entender aquí, las fiestas que se celebran en Judea, porque ¿de quién son? Son del Señor. Entonces, el Señor está físicamente en Galilea. Él se encuentra al norte, ¿sí? Justamente ahí donde vemos el dibujo del lago de Galilea, donde hemos estado viendo la tempestad, el milagro de la multiplicación. Y si vemos, pues un poco más hacia la izquierda, vemos el Mar Muerto, la zona de Judea. ¿Está bien? Ahora, recuerden mucho acerca del contexto de el lugar donde él está y hacia dónde se tiene que dirigir. Se tiene que subir, como se le llama, a Jerusalén. ¿A qué? Pues a una festividad, la festividad de las cabañas, la festividad de las enramadas o lo que nosotros conocemos como Sukkot. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto hace una alegoría, ¿sí? A lo que nosotros conocemos como la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ellos son sacados, ellos son la cosecha, ¿sí? Después del corte en Egipto, tomado de Egipto a un pueblo y lo sacó. Entonces, Sukkot, más que una celebración solamente de que vivieron en tiendas, de que vivieron en medio del desierto y que Dios obviamente fue columna de fuego por las noches y una nube que les cubría el sol durante el día, para nosotros no solamente tiene la connotación, sino que como lo afirmaba Jeremías y muchos de los otros profetas, pues viva el Señor no solamente que sacó a los hijos de Israel de Egipto, y los trajo como ese fruto. De hecho, Sukkot también se lo conoce como la fiesta del corte, la fiesta del Katsir, la fiesta donde los frutos se presentan a Dios. Entonces, así como Israel fue tomado y cortado de Egipto y es presentado como un fruto en Sukkot, nosotros también somos lo mismo. Estamos en el Egipto, que es Mitzrayim, la palabra Mitzrayim tiene que ver con algo estrecho, y ahora nos saca del mundo y nos presenta. Ahora, es importante esto porque ya lo dijimos, esto es octubre, septiembre y la antigua festividad donde el Señor pues empieza todos los milagros es para Pesaj, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita el pueblo ahora? En este tiempo del primer siglo, la festividad de Sukkot, que es la festividad final, es la festividad donde pues llega el Mesías triunfante, o necesitan ser libres como lo fueron sus padres de Egipto. Claramente, el tiempo del Mesías pues no es un tiempo de Sukkot. Ese es el que esperamos ahora, pero el tiempo que necesita cronológicamente es Pesaj. Ahora necesita este pueblo pues ser liberado de su Egipto.
Sí, eso es lo que no entienden los demás. Los demás quieren a un Mesías de Sucot, que es el que ahora esperamos. Pero en este momento no es Sucot la festividad para manifestarse, sino es Pesaj. Y de hecho no lo entienden, porque en Juan capítulo 7 y verso 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. No entienden los tiempos. No es el tiempo de Sukkot para manifestarse, es el tiempo de Pesaj. Y si ya entendimos que ahora estamos septiembre, octubre, festividad de Pesaj, pues obviamente vamos a necesitar 6 meses. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que estamos viendo justamente de Juan 7 hasta el final, los últimos 6 meses antes de la presentación de él como Cordero, su muerte y resurrección. Exactamente. Ahora, algo que a algunos les sorprende al leer la Biblia es que Jesús tenía hermanos, ¿sí? Pero esta es una referencia muy clara de ello, ¿sí? Juan ya había mencionado en unos capítulos anteriores, capítulo 2 y verso 12, acerca de cómo vivían los hermanos de Jesús junto con su madre y sus discípulos. De hecho, hemos visto en Mateo 13:55 cómo nos da el nombre de sus hermanos y nos refiere que tiene hermanas también. Entonces, sí es importante que entendamos y que podamos responder juntos esta gran pregunta de una forma breve. ¿Tuvo Jesús el Mesías de Israel hermanos? Acompáñenme a descubrir esta respuesta. ¿Tuvo el Mesías hermanos? Para todos aquellos que venimos de una cuna religiosa tradicional, esta pregunta raya en la herejía. Sin embargo, la Biblia nos afirma algo muy diferente. Si bien conocemos que el Mesías es celestial y no terrenal, como lo dice Juan 6:51, creció en una familia con hijos de la mujer que le llevó en el vientre, María o Miriam, su nombre en hebreo, con hermanos y hermanas, lo que no debiera afectar nuestra fe, pero sí a los que afirman su perpetua virginidad. Entonces, ¿tuvo el Mesías hermanos? Veamos los hechos bíblicos. Mateo 1:25, que dice, pero José no la conoció a Miriam hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Yeshua. Entonces nos preguntamos, ¿estaba tapado los ojos José? Andaba así, no la conoció, pero si sabemos que ya eran esposos, por lo tanto ya existía un matrimonio, a pesar de que no se consumó como tal el acto. La palabra ginoscos que se usa para conoció allí, del verbo conocer en este apartado, implica conocer íntimamente, es decir, de índole sexual. Por lo cual podríamos leerlo como en la versión NTV en Mateo 1:25 que dice, pero no tuvo José relaciones sexuales con ella, con Miriam, con María, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús, Yeshua, salvación. Eso según la NTV version. Entonces, ¿qué les parece esto? Es mucho más coherente y congruente que estos dos jovencitos muy valientes dieron todo por el Señor. Incluso dijo, no voy a tener intimidad porque lo que lleva en su vientre del Ruach es y no me pertenece. Lo que nos podría llevar a otra pregunta. Entonces, ¿tuvo María más hijos? Si luego de soportar con gran valor la persecución por obediencia a Dios, José y María pudieron finalmente conocerse, es decir, tener intimidad matrimonial, ello conlleva la creación de su familia, la cual es conocida en las Escrituras. Mateo 13, versos del 54 al 56 dice, y venido el Mesías a su tierra, enseñaba en la sinagoga, y se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Atención, Jacobo, el que luego conoceremos como Santiago, José, Simón y Judas. ¿No están sus hermanas aquí? Entonces vemos cómo la Biblia claramente nos dice los nombres de sus hermanos y nos refiere que tiene por lo menos más de 2 hermanas, lo que nos podría llevar a otra pregunta. ¿Sus discípulos no eran llamados hermanos? ¿No fue eso lo que nos enseñaron? Que lo que pasa es que los que están nombrados allí son discípulos. A pesar de que hoy en día es habitual llamarse hermanos en la fe, este concepto es prácticamente instaurado por el Mesías, lo que fue causa de asombro.
Veamos lo que dice la Biblia. Mateo 12, versos del 46 al 49. Mientras el Mesías hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Respondiendo él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y atención, señalando a sus discípulos, dijo, aquí mi madre y aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano Lincoln queda más que claro. Allí encontramos la distinción entre su madre y sus hermanos, juntamente con sus discípulos, por lo cual no queda lugar a dudas que María tuvo otros hijos. Ahora, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Veamos otro apartado donde claramente vemos no solo por qué responde de esta manera a su madre y hermanos, sino a la clara distinción con sus discípulos. Muchos cuando leímos estos apartados nos dimos cuenta de que había un Jesús que en vez de salir y recibir a su mamá y a sus hermanos con cariño, pues simplemente no sale y dice que los que están allí escuchando la palabra, esos son su madre y sus hermanos. Pero acompáñame en descubrir por qué el Mesías tiene este trato con tanto carácter con su madre y sus hermanos. Marcos 3, 20 y 21 nos dice qué está pasando y por qué su madre y sus hermanos acuden a buscarle. Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando su madre y sus hermanos supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. ¿Qué? No solamente que vemos la distinción entre los discípulos y la madre y los hermanos, sino que ellos, como lo hemos visto en otros apartados, pues no creían en él. Ni siquiera aquella mujer que vio al ángel, pues en ese momento dijo se volvió loco. ¿En qué aspecto? Dice que es el Mesías de Israel, dice que es el pan que descendió del cielo, pero es nuestro hermano. ¿De qué está hablando? ¿O vas a decir, Madre nuestra María, que bueno, es la historia que te dijeron y que mi papá no te ha tocado? Se ha vuelto loco. Lo van a terminar matando. Tal vez aquella mujer, tal vez temía tanto por su hijo que olvidó aquella profecía que se le había dado. Entonces, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Y es tan clara la distinción que incluso en el griego la palabra que se usa para hermanos es del Strong G80 Delphus, que de hecho en medicina usamos para referirnos al útero o al vientre, o sea, un hermano del útero y no un hermano creyendo que es por la fe. Algunos de religión greco-romana dicen estos hermanos en realidad fueron primos de Jesús. Sin embargo, en cada caso es usada la palabra griega específica para hermanos, Delphus. Existe una palabra griega para primo y no fue la utilizada. Entonces, ¿sus discípulos no eran llamados hermanos? Claro que no. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué haría menos al Mesías o a María el tener más hijos? Todo lo contrario, vemos a un Mesías que llevó la carga familiar, pilar para una mujer viuda, como lo fue su madre después de la muerte de José, siendo proveedor y guardián de sus hermanos, lo que seguro no fue sencillo, pues no creían en él ni su madre y hermanos, como lo afirma Marcos capítulo 3 y verso 21. Ello le llevó a refugiarse en sus discípulos, como lo afirma justamente la Biblia. Entonces, ¿sus hermanos no creían en el Mesías? Es la siguiente pregunta que podemos afirmar. Pues veamos Juan 7 de versos del 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué gran ejemplo que nos deja el Mesías. ¿Cuántos de los que estamos el día de hoy siguiéndole? Pues podríamos decir, ¿acaso mi madre, mi padre y mis hermanos pues no puedan estar en contra de esto? Pues no te preocupes, tenemos un sumo sacerdote que conoce cada uno de nuestras dificultades. Entonces, ¿qué pasó con sus hermanos luego de la resurrección? Increíblemente, los hermanos de Jesús no apoyaron su ministerio antes de su muerte, como lo dice Marcos 3:21. Sin embargo, después de su resurrección, fueron contados entre los discípulos, según lo afirma el Evangelio. Leámoslo juntos. Hechos, capítulo 1, versos del 13 al 14, dice, y subieron al aposento alto, donde moraban los discípulos. Atención, va a decir sus nombres: Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe.
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, para que no haya confusiones con su hermano, Simón el celote y Judas, también, hermano de Jacobo, para que no haya confusiones. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y atención con la distinción, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Claramente nos muestra lo que es su familia, hijos de su madre María, y lo que son sus hermanos en la fe. Eso nos deja una gran enseñanza, permanecer a pesar de. Eso hizo el Mesías, permaneció a pesar de que su propia madre y sus hermanos pensaban que él ya estaba loco. Sí, permaneció a pesar de que querían exponerlos, como dice Juan capítulo 7, sabiendo de que lo estaban persiguiendo. Y uno puede permanecer a pesar de, cuando uno tiene lo que dice también el verso siguiente, con la esperanza de que un día incluso la familia pues venga al Señor, como pasó también con los hermanos y la madre del Mesías. Entonces respondamos esta pregunta de forma breve. ¿Tuvo Jesús, el Mesías de Israel, hermanos? La respuesta es sí. Tenemos incluso sus nombres: Jacobo, que luego conoceríamos como Santiago, José, Simón y Judas, y aún se nombra a las hermanas. Imagínense en esto. Luego de la resurrección creyeron y fueron principales entre sus discípulos, como es el caso de Jacobo, al que conocemos como Santiago, escritor de la epístola. Si quieres saber más, no te pierdas este maravilloso Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 6 dice: Entonces Jesús les dijo a sus hermanos: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sí? Los hermanos del Mesías no estaban sometidos a la voluntad de Dios de la misma manera que él lo estaba. Así que cualquier tiempo para ellos pues estaba bien. Cuando no tienes propósito y no sabes a dónde ir, cualquier colectivo, cualquier bus te lleva a donde quieres. Él dice que el mundo no puede aborrecerlos. ¿Por qué? Porque sus deseos y sus acciones están alineados al mismo espíritu del mundo. Muchos me preguntan, ¿por qué muchas veces cuando yo estaba en el mundo, pues no tenía estas manifestaciones o no podía conocer el mundo espiritual? Si estaba justamente en el mundo, trabajando para Satanás, porque justamente es lo que hablamos. Sí, pues si no testificamos contra el mundo no tiene necesidad de mostrarse a nosotros. Pero cuando empezamos a ir en contra de esto, cuando obedecemos a Dios, es cuando no solamente nuestros ojos a la palabra de Dios se abren, sino a realidades que antes no éramos conscientes. Qué importante saber entonces en qué tiempo estamos. Pesaj es la manifestación justamente de lo que necesitamos, un cordero que nos salve y no Sucot. Por esa es la razón de que el Mesías dice, no es mi tiempo aún. ¿Sí? No es el momento para mí. Y es interesante porque tendría que quedarnos muy, muy claro que el tiempo de Dios es una expresión de su voluntad, pero atención, algo puede estar en la voluntad de Dios, pero aún no es su tiempo. Claro que el Mesías que veremos es un Mesías glorioso de Sucot, donde tomará lo que salió de Egipto, del mundo, como una cosecha, pero los tiempos del Señor muchas veces no son los nuestros. Y a veces oramos por la voluntad de Dios y estamos en la voluntad de Dios, pero a veces el tiempo del Señor necesita un cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de las festividades, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso. Él es el cordero de Pesaj, Él es el pan sin levadura. También Él es la primicia de la resurrección. Él envió su espíritu en Shavuot, en Pentecostés. Y ahora estamos esperando, ¿sí? Lo que está ya en la voluntad de Dios, la manifestación gloriosa del Mesías y de los hijos de Dios. Pero tenemos que esperar Yom Teruah, tenemos que esperar Yom Kippur y tenemos que vivir finalmente Sukkot. Para ir terminando, Juan capítulo 7 nos dice en el verso 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea
Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los mismos detractores de este comentario, que dicen, ¿cómo puede ser que les dijo que no iba a subir y luego subió? Son los mismos que toman la petición de Miriam, de María, del milagro del agua en vino, como que ella es la corredentora y a través de ella es que se puede pedir. Qué parecidos que son estos hijos a su madre. María le dijo a Jesús que hiciera algo, pero Jesús le dijo que no era su hora. Probablemente el Señor esperaba que se acabara totalmente el vino para hacer su milagro. Y luego lo hizo en su voluntad. Le dijo a María, a Miriam, Míata, ¿quién eres tú? No es mi tiempo. Lo hizo en su sola potestad. Aquí también, de igual forma, sus hermanos le tientan diciéndole, ve ahora, manifiéstate en Sucot. Sí, no dice que el Mesías, pues bueno, es justamente el que presenta la cosecha final, no es el Mesías redentor que estamos esperando, que nos lleve a vivir una luna de miel eterna, que nos saque de todo de esta podredumbre en que vivimos, pues manifiéstate. Y Jesús les dijo, no es mi momento, pero luego sube porque no era en el tiempo de los hermanos, no era de la forma como los hermanos querían. Dice que sube en secreto, porque no es el tiempo de Sucot. Y él se mantiene en todo este tiempo en silencio, en secreto. Recuerden que las festividades de otoño, lo que estamos esperando como la manifestación del Mesías, pues aún no está la cosecha final lista. ¿De qué cosecha habla usted, hermano Lincoln? De lo que está escrito en el Evangelio, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta el tiempo que Efraín, que las ovejas dispersas, que las ovejas de la casa de Israel, pues vuelvan a casa. No es en el tiempo de los hermanos que Él hace las cosas, sino en el tiempo que su sola potestad pues debe hacer. Esto me hace pensar en los momentos difíciles que ha atravesado el Señor al tener hermanos como estos. Pero ahora quisiera que también veamos la humanidad de sus hermanos y la divinidad del Mesías. No es fácil ser, humanamente hablando, fácil ser hermano del Señor. Y tú dirás, no, hermano Lincoln, le está diciendo una locura. Si Jesús fuese mi hermano, pues yo, Señor, para servirte lo que quiero. No, pero pongámonos en un momento en los zapatos de los hermanos de Jesús. ¿Sí? Yo lo veo a diario como pediatra especialista en familia y si no me crees lo que tienen hermanos, ¿qué pasa cuando tienes un hermano que todo lo hace bien? Un hermano que con el seguro te compara. No, ¿por qué no puede ser como Jesús que es obediente? ¿Por qué no puede ser como Jesús que es humilde? ¿Por qué no puede ser como tu hermano Jesús, tu hermano mayor? Y eso va creando muchas veces en hermanos pues ciertos celos, ¿sí? Se dice ser el Mesías, se dice que nació de esta manera, pero es nuestro hermano. Jesús no hizo nada malo. Sin embargo, fue aborrecido por sus hermanos. ¿A quién les recuerda? A José, aquel que fue amado por sus padres, pero aborrecido por sus hermanos. Pero luego, ¿qué les daría? José les daría vida cuando estaban muertos de hambre, cuando se reveló a ellos. De igual manera, el Señor que es ahora aborrecido, pues ha resucitado y salva a quienes le aborrecieron, porque aún como está escrito en el libro de Hechos, pues sus hermanos y su madre eran parte luego de la comunidad con los apóstoles y discípulos del Señor. Entonces, si el Mesías padeció eso con su familia, ¿cuántos pueden padecer lo mismo? ¿Acaso no es el discípulo mayor que su maestro? ¿Cuántos de los que están aquí, pues aún están acercándose a la cruz solos? ¿Cuántos de los que están aquí, pues todavía oran por un esposo, una esposa, por un hijo, por una hija, por un familiar, por un amigo, por un siervo, por un pastor, por alguien que les bendijo? Y se encuentran que ahora el Mesías puede traerles consuelo. Es el mismo Mesías que el día de hoy te dice que, aunque estés solo, Él también lo padeció y que si bien muchas veces quisieras estar rodeado de tu familia, pues que ahora no lo estés, como fue en el caso de él, tal vez solo hasta que morimos a nosotros mismos y resucitamos como nuevos hombres y mujeres, es cuando el milagro que ocurrió también en la familia del Mesías puede ser la nuestra. Pero hay que pagar un precio. Hay que continuar a pesar de, hay que proseguir a la meta y en su solo tiempo, lo que está en su voluntad. Hermano Lincoln, ¿usted me está diciendo que en la voluntad de Dios está que mi familia no se pierda? Claro que sí, pero muchas veces el tiempo, como dijo el Señor, tal vez aún no es nuestro tiempo. Tal vez aún el Señor quiere que moramos, que resucitemos como nuevas personas,
para que aquel milagro pueda verse reflejado. Aquel mismo milagro que nos muestra el Mesías, la palabra hecha carne. Estos capítulos han sido maravillosos. Hemos visto cómo, a pesar de estar en la voluntad de Dios, hay pruebas. A pesar de obrar de la mejor manera, hay gente interesada que les gusta llenarse con el evangelio de la prosperidad y no con un deseo genuino de que sean sus espíritus enriquecidos. Y en esta oportunidad también vemos que el Mesías padece persecución, pero no solamente por aquellos quienes procuran matarle, sino por aquellos que, siendo su madre y sus hermanos, pues no creen en él. Pero él no cambia, muestra su carácter y se mantiene a pesar de, con la esperanza de que aquello que está en la voluntad de Dios, un día podamos disfrutarlo. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.